Mi papá me rogó que fuera a visitarlos para las fiestas. Después de un vuelo de 6 horas, llegué, y él abrió la puerta y dijo, cuidarás a los hijos de tu hermana. Nos vamos de viaje familiar. Luego mi hermana dijo, riendo, no le limpien los mocos a él, niños. Se rieron hasta que los dejé en shock con mi declaración. Mi hermana gritó, mi papá se volvió loco y mi mamá suplicó, pero para entonces ya estaba medio dormido cuando mi teléfono sonó a las 6 de la mañana, y ver papá en la pantalla hizo que se me revolviera el estómago. Con él, nunca es solo una llamada para saber cómo estás. Dudé por un segundo, y luego contesté. Fue directo al grano, preguntando si podía ir a Seattle para las fiestas. Dijo que toda la familia estaría junta este año, y que significaría mucho para él. Su voz era incluso un poco más suave de lo habitual. En contra de mi buen juicio, dije que sí. Reservé un vuelo desde Miami, dejé todo en el trabajo e incluso compré algunos regalos para los niños. Me costó una cantidad estúpida de dinero, no solo por el vuelo, sino también por el auto de alquiler que supuse que necesitaría. Aunque él había dicho que no me molestara, quería estar preparado. Siempre lo hago. Es simplemente quien soy. O quizás es en quien me entrenaron para ser, el que se encarga de las cosas. La nieve me golpeó en el segundo en que salí del aeropuerto de SeaTac, del tipo húmedo y pesado que te hace arrepentirte de todo. El viaje en Uber a su apartamento se sintió más largo que el vuelo. Miré por la ventana, esperando a medias que algo saliera mal. Era el mismo barrio en el que crecí, la misma casa, aunque ahora se sentía más como un lugar que yo hice posible, que como un hogar. Ellos vivían en ella, pero yo la pagaba, la hipoteca, la electricidad, el internet. Mi hermana no había tenido un trabajo de verdad en más de un año, y mis padres siempre tenían una excusa de por qué su pensión o su jubilación no eran suficientes. Mientras subía las escaleras, esperaba a medias algún tipo de bienvenida. No sé por qué. Quizás una sonrisa, quizás incluso un gracias. Papá abrió la puerta, me miró, y luego lo dijo sin dudarlo, vas a cuidar a los hijos de tu hermana. Nos vamos de vacaciones familiares. Simplemente me quedé ahí parado. Ni un abrazo, ni siquiera un maldito hola. Luego apareció mi hermana, sosteniendo una bolsa de lona y luciendo demasiado emocionada para alguien que está a punto de dejar a sus hijos. Los dos pequeños ya estaban con sus abrigos, pisoteando la nieve por toda la entrada. Ella sonrió y dijo con una risa, no le limpien los mocos a él, niños. Todos empezaron a reír. Mi mamá se unió desde la cocina, como si fuera un momento de una comedia de situación. Les pareció divertidísimo. Y fue entonces cuando lo dije. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. Simplemente lo expuse todo, cada una de las cosas que había hecho por ellos. Cada factura que había pagado. Cada vez que había cubierto la deuda de la tarjeta de crédito de mi hermana, cada mentira que le había dicho a mi propio casero solo para conseguirles dinero para comida. Luego les dije algo que no habían visto venir. La única cosa que había estado guardando durante meses, el detalle que pondría su pequeño plan patas arriba. Fue entonces cuando mi hermana empezó a gritar. Mi papá perdió los estribos tan rápido, que de hecho derribó el perchero. Mi mamá comenzó a suplicar, con las manos en el aire, como si pudiera deshacer los últimos 5 años en un instante. Pero yo ya había terminado. Me arrastraron por todo el país, pensando que sería su niñera gratis mientras ellos se iban de vacaciones. Lo que no se dieron cuenta, fue que Seattle era exactamente donde necesitaba estar para arruinar sus planes. Y eso era solo el comienzo. Lo que pasa con gente como mi familia, es que siempre asumen que al final cederás. Mi hermana ya podía saborear la vista a la montaña desde la habitación de su resort. Mi madre probablemente había empacado 10 bufandas y nada de ropa interior. Y mi padre, él solo quería desaparecer por una semana y fingir que sus fracasos eran culpa de otro. Así que cuando les dije que no me quedaría a cuidar a los niños, no creo que lo asimilaran de inmediato. Fue como un fallo en sus cabezas. Simplemente se quedaron allí, parpadeando, esperando que dijera que estaba bromeando. No lo estaba. No vine a hacer de niñera. Vine a ver cómo todo se desmoronaba. Les dije que su reserva en el resort ya no existía. Cancelada hace 3 días. Totalmente reembolsada a la tarjeta de crédito que, sorpresa,
yo había pagado por él unos meses antes. No se había dado cuenta porque dejó de abrir sus propios extractos de cuenta hace años. Al principio, mi hermana se rió, como si pensara que estaba fanfarroneando. Luego abrió la aplicación del resort. Se puso pálida. Su mano empezó a temblar. Mi mamá miró por encima de su hombro, parpadeó un par de veces, y luego empezó a hacer preguntas que nadie podía responder. Luego vino la parte de la aerolínea. Les dije que los vuelos habían sido desviados. Sin reembolsos. Eso habría sido demasiado fácil. Hice que el crédito se transfiriera a mi propio nombre, bajo una cuenta que había abierto hacía meses, planeando esto. Mi padre gritó algo sobre fraude. Le recordé que no era fraude si la tarjeta estaba a mi nombre. Todas esas mejoras y facturas. Él no había pagado nada en un año. Toda la casa, sus compras, el pago del coche de mi hermana, todo pasaba a través de mí. Él solo firmaba su nombre y se llevaba el crédito. Pero lo más destacado fue lo que puse sobre la mesa a continuación. No era un sobre elegante ni nada por el estilo. Solo una carta doblada del banco. Un recordatorio educado de que los pagos automáticos de la hipoteca se habían detenido. Sin amenazas, sin ultimátums, solo un tono de pongámonos al día pronto. Hace 3 semanas, dejé de informar sobre la casa. Quería ver cuánto tiempo tardarían en darse cuenta. Spoiler, no lo hicieron. Ahora, mi hermana caminaba en círculos, tratando de llamar al resort, probablemente esperando que alguien revirtiera la cancelación. Mi mamá me preguntó cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habían hecho por mí. Esa fue la parte que me hizo reír. Realmente pensaban que habían hecho algo por mí. Entonces sonó el timbre. Todos se detuvieron. No esperaban a nadie. Yo sí. Lo había planeado al minuto. Les dije que se relajaran. No era el banco. Todavía no. Mi papá abrió la puerta, y entró una mujer alta, de unos 40 y tantos años, con una carpeta y una credencial alrededor del cuello. Se presentó como Erin, de los servicios de protección infantil. El rostro de mi hermana perdió todo el color. Verás, yo había llamado hacía 3 semanas, le conté lo que había visto durante nuestra última llamada de Zoom. Los niños solos en el patio trasero sin abrigos, uno de ellos llorando mientras mi hermana fumaba en el porche y miraba su teléfono. Tenía capturas de pantalla, fechas, horas. Los servicios de protección habían abierto un archivo silencioso. Nada serio al principio, pero estaban obligados a hacer un seguimiento, y ahora estaban aquí para una visita domiciliaria. Le di a Erin una sonrisa educada y le dije que era el tío que estaba en la ciudad por las fiestas. Pensé que le gustaría ver la cocina, el refrigerador, el cuarto de los niños. Mi hermana no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí congelada, aferrada a sus inútiles boletos de avión. Era la primera vez que la veía sin palabras en años, y ni siquiera habíamos llegado a la mejor parte. La mujer de los servicios de protección infantil entró con una autoridad tranquila, y me aseguré de no decir demasiado. No lo necesitaba. La casa hablaba por sí misma. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos. Había botellas de vino vacías en la encimera. Uno de los niños había untado mantequilla de maní en la pared junto a la mesa del comedor. Y cuando Erin pidió ver el cuarto de los niños, me hice a un lado y dejé que lo viera por sí misma. Mi hermana intentó cambiar el discurso. De repente, era la madre preocupada. Dijo que no había tenido tiempo de limpiar porque estaban haciendo las maletas. Dijo que siempre dejaba instrucciones detalladas y que nunca se iría de vacaciones sin asegurarse de que sus bebés estuvieran a salvo. Dijo que yo había estado de acuerdo con todo. No reaccioné. Solo miré a Erin. Ella me preguntó si tenía algún mensaje o texto de mi hermana confirmando que yo cuidaría a los niños. Saqué mi teléfono móvil y se lo entregué. El último mensaje de mi hermana era de hacía 2 días. ¿Puedes comprar algo de champú en Miami? Del que me compraste la última vez. Nada sobre cuidar niños. Nada sobre consentimiento. Solo un viaje gratis, como siempre. Mi papá intervino, trató de presentarlo como un malentendido. Dijo que yo siempre había ayudado a la familia, que esto no era diferente. Dijo que simplemente estaban bajo mucho estrés,
problemas financieros, problemas de salud, agotamiento mental, todos los grandes éxitos. Le dije a Erin que yo pagaba su hipoteca, sus facturas, incluso su entrega de comestibles. Abrí la aplicación del banco y le mostré 3 años de transferencias, un apoyo de 5 cifras cada mes. Ella asintió, garabateó algo, y subió a ver a los niños, que estaban jugando en su habitación con una tableta y una bolsa de papas fritas. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, mi madre finalmente estalló. Me preguntó de qué se trataba realmente todo esto. ¿Estaba tratando de destruir a la familia por algunos sentimientos heridos? ¿Porque me sentía infravalorado? La miré a los ojos y le pregunté si alguna vez se le ocurrió que tal vez no tenía problema en ayudar, pero que tenía un problema con ser utilizado. Que quizás no se trataba del dinero. Quizás era que, en el segundo en que entré por esa puerta, dejaron claro que yo era solo una herramienta. Que no me trajeron en avión a través del país para verme a mí. Me trajeron aquí para desaparecer mientras ellos jugaban a ser una familia en otro lugar. Todos se quedaron en silencio. Les dije que esto no era una venganza por un fin de semana. Era por años de ser la escalera de incendios de sus vidas. Años de llamadas perdidas, cumpleaños ignorados y actos de desaparición, solo para aparecer cuando necesitaban un cheque o un favor. Les dije que ya me había puesto en contacto con la compañía hipotecaria. Recibirían una carta pronto, no solo una advertencia, sino una reevaluación de la propiedad. Quitaría mi nombre de la cuenta. Si querían quedarse con la casa, tendrían que calificar por su cuenta. Spoiler, no lo harían. Les dije que el coche que CEO firmé para mi hermana sería embargado a fin de mes. Ya se había retrasado en 2 pagos. Simplemente no lo había reportado hasta esta mañana. Les dije que los servicios públicos se cortarían en una semana si no actualizaban la información de facturación. Se quedaron allí como marionetas. Y luego les dije algo que no había planeado decir. Que esta no era la única casa que estaba manteniendo. Que la verdadera razón por la que había venido a Seattle era para comprar una casa. No la de ellos. La mía. Un condominio en el centro, totalmente pagado. No se los había dicho porque sabía lo que harían, convertirlo en una nueva sucursal de la Operación Sanguijuela, pero era mío, y me mudaba esa noche. Luego Erin bajó y les dio una lista de lo que necesitaba ser arreglado. Dijo que esta visita era una advertencia, pero que volvería, y si las cosas no cambiaban, tendrían que lidiar con más que vacaciones canceladas. ¿Se fue? Recogí mi maleta, finalmente la moví de la entrada. No me detuvieron. Ni uno de ellos me pidió que me quedara, que dijera, tienes razón. Arreglemos esto. Después de que todo explotó, después de que los de protección infantil salieron por la puerta principal y los dejaron parados en los escombros de su propio desastre, pensé que dormiría allí 2 noches como máximo. Mi apartamento no estaba completamente amueblado todavía. Tenía muebles que llegaban en 2 días. Todavía tenía que llenar la nevera, comprar algunas cosas, tal vez desempacar correctamente, pero no tenía prisa. Por una vez, pensé que podría tomarme mi tiempo. Cuando las cosas empezaron a calmarse, miré a mi papá y le dije, bueno, me quedo con ustedes 2 días hasta que regrese a mi casa. Lo dije como lo haría cualquier persona normal. Sin presunción, sin sarcasmo, solo una declaración. Y él me miró como si lo hubiera insultado personalmente. Esta vez, no levantó la voz. Simplemente dijo que no. Dijo que ya no era bienvenido allí. Que los había humillado. Que si ahora pensaba que era mejor que ellos, podía demostrarlo desde otro lugar. Miré a mi madre. No dijo una palabra. Mi hermana todavía estaba escondida con los niños. Era exactamente lo que parecía. Me habían usado todo el tiempo que pudieron. Y ahora que no seguía el juego, era desechable. Así que asentí, no discutí, no dije ni una palabra más. Recogí mi maleta, apenas abierta, y salí. Sin una salida dramática, sin un gran discurso, solo un hombre abandonando una casa que ya no le pertenecía. Conduje hasta mi nuevo apartamento, el que ni siquiera sabían que existía. Un condominio de una habitación en el centro, 10º piso, limpio, minimalista, totalmente pagado. Había estado planeando esta mudanza durante más de un año,
en silencio, mientras seguía transfiriendo dinero y fingiendo que no me importaba. El lugar todavía olía a pintura fresca, los suelos estaban fríos, la nevera estaba vacía, y no había sábanas en la cama, pero era mío. Nadie tenía las llaves excepto yo. Puse mi maleta en el armario y me quedé allí un momento, sin oír nada. Ni la televisión a todo volumen, ni niños gritando, ni nadie pidiendo que lo llevaran a algún sitio o un favor. Estaba solo. Por primera vez en años, no era responsable de nadie más que de mí mismo. A la mañana siguiente, preparé café y me senté junto a la ventana, observando el tráfico de abajo. No esperaba que nadie se pusiera en contacto. Pensé que se reafirmarían, que pasarían la semana diciéndose unos a otros que yo había perdido la cabeza, que era un egoísta. Pero alrededor de las 11 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermana. Preguntó si podía venir sola. Dijo que quería hablar. Dijo que no venía a pelear. Dijo que quería disculparse. Y por alguna razón, dije que sí. Unos minutos después, volvió a enviar un mensaje de texto: no estoy tratando de pelear. Solo quiero decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Por favor. 5 minutos. Esperé. La dejé reflexionar. Luego le envié la dirección. Aproximadamente una hora después, la vi por la ventana, de pie fuera del edificio con una sudadera gris, con los brazos cruzados, claramente insegura de si llamar a la puerta o irse. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Sin maquillaje, sin teléfono en la mano, sin niños trepando sobre ella, solo ella, la versión de ella que recordaba antes de que todo se convirtiera en un desastre de derechos adquiridos y excusas. La dejé entrar. Mientras entraba en el apartamento, se detuvo un segundo, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Miró a su alrededor, paredes desnudas, un sofá nuevo, todavía algunas cajas sin desempacar apiladas ordenadamente en una esquina. Esto es muy bonito, dijo, como si le sorprendiera que hubiera construido algo limpio y tranquilo para mí. No respondí. Fui a la cocina, serví 2 cafés y le di uno. Lo tomó y se sentó, como esperando que le dijeran qué hacer. Eso era una novedad. No perdió el tiempo. Sin una preparación dramática. Empezó con la disculpa. Dijo que lo sentía por todo, por la forma en que planearon endosarme a los niños, por actuar como si yo no estuviera haciendo lo suficiente, por cada vez que me envió un mensaje pidiendo dinero como si nada. Incluso se disculpó por la forma en que se rió cuando entré por la puerta. Ese momento, aparentemente, se le quedó grabado. Admitió que se acostumbraron a que yo arreglara las cosas, que nuestros padres lo esperaban, que ella lo esperaba. Dijo que se sentía normal hasta que dejé de seguirles el juego, y entonces las cosas se pusieron feas. Yo solo escuché. Cuando terminó, le dije que lo apreciaba, que necesitaba oír eso. Pero también le dije que no podía fingir que no había sucedido, que disculparse no arreglaría nada a menos que ella realmente cambiara. Ella asintió, dijo que lo entendía. Dijo que no iba a volver a la casa esa noche. Ella y los niños se quedarían en un hotel por ahora. Dijo que estaba pensando en conseguir su propio lugar. Parecía seria. Le dije que debería hacerlo. Antes de irse, me dio las gracias. Sin abrazos, sin falsa cercanía. Simplemente se fue, más silenciosa de lo que la había visto nunca. Me quedé junto a la ventana y la vi marcharse. Y por un segundo, pensé que tal vez algo había cambiado. Pero alrededor de las 7:30 de esa noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. Dejé que sonara. Luego apareció el buzón de voz. Era mi padre. Su voz era profunda, fría. Si crees que esto ha terminado, eres más tonto de lo que pensaba. ¿Quieres avergonzar a esta familia? Ya verás cómo se siente eso. Me quedé allí y lo escuché 2 veces. No iba a dejarlo pasar. La culpa, el dinero, el trabajo gratis. No era suficiente con que me hubiera marchado. Ahora quería recuperar algo, hacerme pagar por haberme salido del guión. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaban tramando algo. Y no era solo una venganza mezquina. Querían hundirme con ellos. El mensaje de voz confirmó lo que ya sabía.
Mi padre no iba a aceptar la derrota en silencio. Mi madre seguiría su ejemplo. Ese siempre ha sido su papel, suavizar el golpe después de que él lo diera, hacer parecer que todavía quedaba algo de calidez en una casa que funcionaba a base de control. No respondí. No devolví la llamada. Simplemente abrí el sobre que había estado guardando para el momento adecuado. Dentro había copias de documentos, cada transferencia bancaria, cada pago de servicios públicos, cada pago de tarjeta de crédito que había hecho en su nombre. Cada uno estaba grapado con fechas y números de cuenta. Los había impreso hacía semanas y los guardé en una carpeta con la etiqueta recuperar. No por razones legales, todavía no, sino porque sabía que gente como ellos solo entiende una cosa, las pruebas. A la mañana siguiente, visité a la entidad crediticia de la hipoteca. Había dejado de hacer los pagos hacía semanas, pero ahora lo hice oficial. Firmé un formulario para eliminar mi nombre de todo lo asociado con la casa. No quería que la embargaran. Quería que fuera de ellos. Toda ella, los pagos atrasados, los intereses crecientes, las llamadas telefónicas, la espera. Salí con una sonrisa que no había tenido en años. De vuelta en mi apartamento, di otro paso, el más silencioso pero el más agudo. Entré en mi cuenta bancaria y revertí 3 transferencias programadas, una para el supermercado, una para su plan de teléfono y una para el seguro del coche de mi hermana. Todas canceladas con 2 clics. Que lo sintieran. Estaba tomando un café cuando mi madre envió un mensaje de texto largo y divagante sobre cómo la familia no debería ser transaccional y cómo cortar lazos con la gente no es amor. No respondí. Luego llegó el mensaje de texto grupal con ella, papá y mi hermana. Intentaron darle la vuelta a la narrativa. Dijeron que los traicioné. Que habían sacrificado todo por mí mientras crecía. Que ahora los estaba castigando por un malentendido. Pero no esperaban lo que vino después. La sorpresa final, la razón por la que no tenía intención de volver a poner un pie en su casa nunca más. Hace 3 meses, había presentado discretamente un informe a un programa de vivienda del gobierno. Nada dramático, solo una solicitud para revisar cómo se estaba utilizando la asistencia financiera en hogares con múltiples adultos y niños dependientes. Incluí copias de las facturas que pagaba, pruebas de cómo mi dinero se estaba utilizando para subsidiar sus vidas mientras los niños eran descuidados, a veces dejados solos, a veces despachados con apenas un adiós. Eso desencadenó una auditoría interna. Y ayer, mientras todavía discutían sobre quién debería llamarme primero, recibieron una carta, una revisión formal de su elegibilidad para programas de manutención infantil, asistencia de vivienda y beneficios por discapacidad. Una carta que comenzaba con "lamentamos informarle" y terminaba con "sujeto a investigación". Mi hermana me envió un mensaje de texto a las 10:23 de la noche con una sola palabra, ¿por qué? La ignoré. Porque me trajeron a través del país para cuidar de su desastre. Y todo lo que hice fue devolvérselo, pieza por pieza. Para la última semana de diciembre, no había sabido nada de ellos en días. Ni mensajes, ni llamadas. Mi hermana había dejado de contactarme. El silencio era una nueva táctica, una retirada temporal mientras averiguaban desde qué ángulo atacarme a continuación. No dejé que me distrajera. Estaba terminando de desempacar cuando llamaron a la puerta de mi apartamento. Fue inesperado, silencioso, no un golpeteo agresivo, sino deliberado. Abrí, esperando a medias ver a mi hermana de nuevo. Pero era mi madre. Estaba allí de pie con un abrigo grueso, las manos en las mangas, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Pero no del tipo de llanto que tienes cuando estás herido. Del tipo que tienes cuando se te han acabado las formas de ganar. Preguntó si podía pasar. La dejé entrar. No se sentó. No tocó nada. Simplemente se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad como si necesitara ver algo estable. Dijo que recibieron la carta, la oficial, que la revisión de los beneficios estaba en marcha, que el coche de mi hermana había sido embargado esa mañana, que mi padre había pasado los últimos 2 días llamando a viejos amigos, tratando de encontrar a alguien dispuesto a prestarle dinero. Nadie lo tenía. Dijo que vino sola porque sabía que mi padre solo agravaría las cosas si estuviera allí, que estaba enojado, no porque les di la espalda, sino porque lo había hecho limpiamente. Sin gritos, sin caos. Solo una salida silenciosa y completa.
Luego hizo la pregunta que no esperaba: ¿qué hacemos ahora? No un ¿cómo pudiste? No un nos arruinaste. Solo eso. Le dije la verdad. Le dije, empiecen de nuevo. Vivan dentro de sus posibilidades. Dejen de tratar a las personas como redes de seguridad. Y si alguna vez me quieren de vuelta en sus vidas, será como una persona, no como una solución. Asintió una vez. Luego me entregó un pequeño sobre. Sin remitente. Dentro había un cheque, uno de verdad. No por todo, pero por una parte de lo que me debían. Dijo que era todo lo que tenían por ahora, y que enviarían más cuando pudieran. No dije nada. Simplemente lo puse en la encimera. Se fue sin disculparse, solo con un suave cuídate. Y se marchó. Nunca volví a ver a mi padre. Mi hermana se mantuvo fuera de contacto durante 3 meses. Luego, un día, me envió por correo electrónico una foto de los niños de pie frente a un pequeño edificio de apartamentos, sosteniendo un juego de llaves. Un nuevo comienzo. No pidió nada. Solo escribió, gracias, aunque me odies. No respondí de inmediato. Le di unas semanas. Luego le envié una foto del horizonte de la ciudad desde mi ventana con una sola línea: no hay odio, solo límites. Y eso fue todo. El fin de un ciclo. El comienzo de algo más limpio. No todo el mundo obtiene un cierre, pero yo obtuve distancia. Y a veces, eso es más fuerte. Mini actualización: un mes después, ha pasado poco más de un mes desde que todo terminó. O quizás debería decir desde que finalmente comenzó. La vida es más tranquila ahora. El apartamento se siente habitado. Mis cosas están donde quiero que estén. Mi nevera no está vacía. Y me despierto sin ese miedo conocido en el pecho, el que solía venir cuando veía sus nombres en mi teléfono. La semana pasada, recibí una carta por correo. Sin remitente, solo mi nombre con una letra que reconocí de inmediato. Mi mamá. Dentro había otro cheque, pequeño pero constante. Y una nota que simplemente decía: estamos haciendo todo lo que podemos. No cobré el primero ni este. Todavía no. Estoy esperando a ver si el esfuerzo continúa, si es real o solo un espasmo de culpa temporal. No estoy amargado, solo soy cauteloso. Mi hermana ha cumplido su palabra. Ahora está trabajando, a tiempo parcial en una guardería, lo cual tiene sentido. Envió otra foto. Sus hijos sonríen en una sala de estar de verdad. Una alfombra, un sofá, libros para colorear esparcidos. Sin caos, sin tensión detrás de sus ojos como antes. No hablamos directamente, solo mensajes cortos, actualizaciones silenciosas. Eso es todo lo que quiero ahora mismo: paz, no una reunión. En cuanto a mi padre, nada. Ni un mensaje, ni un susurro. Y honestamente, no espero uno. La gente como él no se disculpa. Esperan a que el mundo se doblegue de nuevo ante ellos. Yo no me doblo. Algo extraño sucedió anoche. Me encontré riendo. No por un programa o un meme, simplemente por nada. Estaba sentado allí, tomando un té, viendo la nieve caer desde mi ventana del 10º piso. Y me reí porque no estaba esperando la próxima catástrofe. Simplemente había silencio. Y después de todo, ese tipo de silencio vale más que cualquier disculpa.